Bueno, el mensaje de hoy lo titulé Camino a Emaús, como está titulado en su Biblia. Ahí, si tenés Biblia, o si no leemos de la pantalla, o los que van a ver el video leen del Zócalo que ponen abajo. Lucas 24. Vamos a leer del versículo 13 al 35. Lucas 24, del versículo 13 al 35. Leemos, dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban, ¿cómo dice?, velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajo. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo, ¿vieron? Ya había grupos de conexión ahí. Dice, las mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Bueno, si estuvo atento a la lectura, genial. Si no, vuélvalo a leer, que va a ser muy importante y edificante. Si me prestás atención durante los 20 minutos, te aseguro que lo que Dios te va a hablar va a ser bisagra para tu vida. Va a ser de acá en más. Vas a decir: wow, ¿esto es lo que Dios tiene para mí? Sí, va a ser así. Miren, hay algunas ideas de por qué estos 2 discípulos se fueron de Jerusalén. En Jerusalén había pasado todo, había sido la muerte de Jesús, la crucifixión, pero estos se fueron. Hay algunas ideas de por qué se fueron, porque después de la muerte de Jesús, los discípulos y los seguidores más cercanos empezaron a dispersarse por todos lados, porque tenían un poco de miedo en principio, porque sabían que una vez muerto Jesús iban a salir a perseguirlos a ellos, a los seguidores, y corrían riesgo de muerte. Y la otra idea que dicen algunos teólogos es que iban de 2, ninguno iba solo, siempre iban 2 o más, para no caer en tentación y para no renunciar a la fe en Jesús aún bajo presión.
porque había muchas presiones por creer en Jesús. Miren, tengan en cuenta esto, que a los primeros cristianos se los consideraba ateos, porque creían en Jesús. Entonces decían, este no es ningún Dios. Así que los consideraban ateos a los primeros cristianos. Volviendo al tema, a los versículos propiamente dicho, yo creo que este es uno de los mensajes o una de las enseñanzas de la palabra que descubrimos o entendemos después de haber vivido algunas cosas en la vida. Esto es algo que es como un mensaje que lo aprendemos con el tiempo, ¿viste? Con los años. Yo tengo más de 20 años en el Evangelio y lo he escuchado muchas veces. Y lo he escuchado predicado, enseñado, versículo por versículo, estudiado palabra en hebreo, en griego y qué sé yo. Pero cada vez que han pasado los años lo he ido redescubriendo. Creo que es uno de esos mensajes o enseñanzas que vamos aprendiendo a través de la vida. Lo podemos entender desde el razonamiento y desde la comprensión de lo que está pasando en la historia bíblica, pero les aseguro que a medida que vamos pasando nuestra vida, a medida que vamos creciendo, lo vamos comprendiendo más espiritualmente. Se empieza a ser más fuerte espiritualmente en nosotros. Mire, en el camino a Emaús hay expresiones y sentimientos muy humanos. Todo lo que sentían estos dos muchachos, estos dos discípulos que venían de Jerusalén, todo lo que ellos sentían y experimentaban eran sentimientos muy, muy humanos. Pero también hay una expresión espiritual y sobrenatural en ese camino, en ese recorrido. El camino a Emaús es el camino de nuestras vidas, es el recorrido de nuestras vidas. Es el camino por el que pasamos todos. Miren, tarde o temprano vamos a recorrer esos 11 kilómetros hacia Emaús. Tarde o temprano lo vamos a hacer. Es un recorrido inevitable en nuestras vidas. Y si todavía no estuviste en ese camino, tengo noticias. Vas a estar. Yo nunca anduve por ese camino de Emaús. Bueno, vas a estar, quédate tranquilo, quédate tranquila, que vas, no es ser el profeta mala onda, es decir, vas a pasar por ahí porque por ahí pasamos todos, absolutamente todos por ese recorrido. Ahora quiero que podamos ver qué encontramos en el camino de Emaús, qué hay en el camino de Emaús. Yo estoy seguro que mientras los vayamos viendo, vos vas a ir diciendo, yo estuve ahí, o yo estoy ahí. Mirá, esto me estuvo pasando, esto me está pasando. ¿Qué encontramos en el camino de Emaús? ¿Qué hay en el camino de Emaús? Bueno, en el camino de Emaús hay desesperanza, confusión y hasta incredulidad. ¿Qué hay? Desesperanza, confusión e incredulidad. Estos discípulos dicen, ¿vieron cuando estaban hablando ahí con Jesús? Que Jesús le dijo, ¿por qué les pasa? ¿Por qué están discutiendo? Dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el que redimiera a Israel. Estos discípulos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Jesús era quien nos iba a salvar a todos. Teníamos esa esperanza profunda. Algunas de las mujeres de nuestro grupo dicen que no lo encontraron en la tumba, pero no sabemos si es verdad. No sabemos si es verdad. Ellas dicen, pero nosotros no vimos nada, la verdad que no tenemos bien claro lo que pasó. Miren, hay momentos en la vida que aún habiendo visto, habiendo escuchado y aún habiendo estado cerca de Jesús, pasamos por desesperanza, confusión y hasta por incredulidad. Hay muchas personas que han estado al lado de Jesús, han visto milagros con sus propios ojos, han experimentado el poder del Espíritu Santo en sus propias vidas y por alguna razón hoy están confundidos. Y por alguna razón hoy están desesperanzados. Y por alguna razón hoy están incrédulos. Algo pasó.
camino de Emaús se trata de eso. Quizás muchos de ustedes en algún momento vieron el mover de Dios, sintieron, experimentaron a Dios en sus vidas y por alguna razón algunos dejan de creer. Por alguna razón algunos se vuelven incrédulos. Por alguna razón algunos empiezan a dudar de Dios. Y hasta empiezan a dudar de sus hermanos, porque viste que estos dos que están hablando con Jesús dicen, las chicas dijeron que no lo vieron, pero no sabemos si es verdad. Ellas dicen que se les apareció un ángel. Ellas dicen, es como que su desánimo fue tan grande, tan profundo, que todo lo que antes daban por sentado, los milagros, la multiplicación, la sanidad, la presencia de Dios, todo eso antes era muy común para ellos, de repente es duda. ¿Y será que está Dios en la iglesia? ¿Y será que si yo oro, Dios me escucha? O que estoy hablando solo como un loco. Eso pensaba yo la primera vez que oré. Digo, ¿con quién estoy hablando? Yo estoy cada vez peor, decía, Señor. ¿Estás vos ahí, no? ¿Con quién estoy hablando? Y una vez, ¿saben qué me pasó? Estaba orando y yo escucho la voz del Señor que me dice, ahora va a venir mi hija a golpear tu puerta. No, voy a enviarte a mi discípulo, no me dio género, discípulo, a que te golpee la puerta. Yo estoy cada vez peor. Pero por las dudas voy a seguir orando. Y al instante, la puerta. Voy a abrir un hermano de la iglesia. Señor, no le conté por las dudas que dijera este está mal. Hay mucha gente que ha experimentado la voz de Dios en su vida y por distinta razón está en incredulidad. Está desesperanzado, está confundido, en un momento de confusión. Eso hay en el camino de Emaús. En el camino de Emaús también hay sueños muertos. La muerte de Jesús había generado que los sueños de muchos murieran, o al menos tenían esa sensación de que los sueños que ellos habían pensado al lado de Jesús, el libertador, el que iba a traer redención a Israel, bueno, se habían terminado. Estos decían, o pienso que decían esto, si los sacerdotes crucificaron a Jesús, también lo pueden hacer con nosotros. Nos agarran uno por uno y nos cuelgan a todos y chao, hasta ahí llegamos. La sensación de que nuestros sueños han muerto viene, escuchá esto, porque las cosas no pasan como nosotros las pensamos. La sensación de que nuestros sueños han muerto viene del porque las cosas no pasan como nosotros la pensamos, la imaginamos. Muchas veces soñamos algo, proyectamos algo y hasta imaginamos cómo va a pasar. Y cuando eso no pasa como nosotros lo pensamos, nos frustramos, ¿verdad? Y damos por muerto ese sueño. ¿Por qué? Y porque no pasó como yo me imaginé que iba a pasar. Entonces ahí los sueños se mueren, los sueños se apagan. A veces nosotros queremos que el recorrido hacia el sueño que Dios tiene para nosotros o la meta que Dios tiene para nosotros sea de una forma. Es decir, esto tiene que ser así, 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 así y así. Y bueno, va a ser así. Y cuando Dios dice, no vas a ir por ahí, vas a ir por acá, por este otro lado. Entonces nosotros sentimos que el sueño murió. Decimos, no, Dios, pero no era por ahí, yo quería que sea por acá. Entonces todos entramos, todos pasamos por esta sensación de tener un sueño, de decir, Dios va a hacer algo, ¿verdad? Creemos que Dios va a hacer algo en nuestra vida, pero aparte de creer eso, le agregamos una cosita más. Señor, hacelo de esta forma. Yo te recomiendo que lo hagas de esta forma. El Señor dice, no lo voy a hacer como vos querés, lo voy a hacer como yo quiero. Entonces ahí viene la sensación de que nuestro sueño ha muerto. ¿Quién no sintió eso alguna vez? Yo 1.000.000 de veces. La sensación de que nuestro sueño se murió, de que ya no va, porque no es de la forma que yo lo pensé. Mire,
les quiero contar algo. Dios tiene mejores planes que los nuestros. Sus pensamientos siempre son mayores y mejores que los nuestros. Así que seguí el plan de Dios. Si no es como vos pensabas, no hagas caso. Decir, Señor, yo voy a seguirte, voy a hacer tu voluntad porque sé que tenés un mejor plan para mí. Amén. Está muy fuerte, está muy atento, está muy concentrado. Me gusta estar atento. Ahí, bien. En el camino de Emaús también hay desconocimiento. Jesús les dice ahí mientras está hablando con estos dos muchachos, dice, ¿acaso el Cristo no tenía que pasar por todo este sufrimiento? Les explica, le dice, Cristo tenía que sufrir, tenía que pasar por estas circunstancias. Miren, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no conocemos, que no sabemos. Cada uno de nosotros conoce cosas de algún área de la vida, laboral, de lo que sea. Cada uno conoce algunas cosas. Pero hay un montón de cosas que no conocemos. Hay un montón de cosas que no las sabemos. Y el desconocimiento nos aleja de Dios. El desconocimiento, el famoso versículo, la famosa frase que citamos como cristianos, es que por falta de conocimiento el pueblo, ¿qué pasa? Se pierde, se perece, muere, se aleja de Dios. Muchos se alejan de la iglesia y por lo tanto se alejan de Dios por desconocimiento y por no dejarse enseñar. Cada miércoles tenemos oraciones y discipulados. Felicito a los hermanos que vienen, pero hay otros que no vienen, que tienen que empezar a venir. Nos estamos formando, nos estamos capacitando, nos estamos fortaleciendo en el conocimiento y en la fe. Estos tres ejemplos que le di es la parte humana y más natural del camino de Emaús. Es lo que nos pasa por el cuerpo, por la cabeza, por el corazón. Pero también está la otra parte, la parte más espiritual, la parte sobrenatural del camino de Emaús. Miren, en el camino de Emaús también hay un encuentro con Jesús. Hay un encuentro con Jesús. Me encanta porque dice que Jesús se les apareció en el camino, los cruzó, le preguntó qué sentían, le preguntó por qué tienen esa cara, qué les pasó, qué les pasa, muchachos. Tenés que saber esto. En los momentos de nuestra vida donde pensamos que ya está todo terminado, siempre, no de vez en cuando, siempre nos encontramos con Jesús. Siempre, nadie, ninguno de los que está acá, ninguno de los que ha pisado la tierra puede decir que nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Siempre nos encontramos con Él. Nadie nunca podrá decir que Jesús no se cruzó en su vida. Nadie va a poder decirlo. Algunos van a decir, no, pero la iglesia no me invitaron, que esto, que lo otro, que el pastor, que los líderes, que bla, 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 bla. Sí, perfecto, pero nadie podrá decir nunca que Jesús no le golpeó la puerta, que Jesús no se le cruzó en el camino, que el Señor no vino a presentarse, a decirle, hola, ¿cómo estás? Nadie, todos tenemos ese encuentro con Jesús. En el recorrido de nuestra vida, siempre Jesús saldrá a nuestro encuentro. ¿Saben qué? Si estamos acá es porque Jesús salió a nuestro encuentro. Jesús salió a nuestro encuentro. Él se cruzó ahí, no sé dónde, en el trabajo, en la calle, en el hospital, en la facultad, en la escuela, no sé dónde estaba, en la cancha de fútbol, no sé dónde. En tu casa, con el vecino, con la vecina, con los amigos. Pero se cruzó. El Señor siempre se va a cruzar a encontrarse con nosotros. En el camino de Emaús pasan cosas sobrenaturales. ¿Qué pasa? Nos encontramos con Jesús. En el camino de Emaús también hay aprendizaje. En los versículos que leímos vemos que Jesús les empezó a explicar las Escrituras. Dice que desde Moisés empezó a contarle todo por lo que tenía que pasar el Cristo. O sea, estaba hablando de Él mismo. Empezó a contarle toda la Escritura.
El encontrarnos con Jesús nos lleva a conocerlo más. Cuando nos encontramos con Él, el paso que sigue es conocerlo más. A conocer los principios de Dios. Nos lleva a vivir dentro de sus parámetros. Ya vivimos fuera de sus parámetros, fuera de sus principios. Ahora el conocerlo nos lleva a vivir dentro de sus principios y de sus parámetros. Por eso es tan importante estar cerca de Jesús, conectado con la iglesia, para aprender cómo es la vida con principios espirituales. Ya conocemos los principios naturales, ahora tenemos que aprender a vivir con principios espirituales, que son los principios que están en la Biblia, lo que Dios nos enseña, lo que aprendemos. Conocer más a Jesús, escucha esto, nos fortalece espiritualmente. Nuestro espíritu ya no está débil, somos fuertes. No entramos en mentira, no nos engañan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque conocemos a Jesús, aprendimos de Él. No es que estamos pasando un problema y viene la cachabacha de la mitad de cuadra y te dice, si yo te hago un hechizo, se te soluciona todo. Cuando vos no conocés del Señor, decís, ¿y cuál sería ese hechizo? Y entrás porque no conocés la verdad. Y tantos engaños que el diablo tiene. Entonces uno entra por falta de conocimiento. Pero cuando aprendo de Jesús, cuando aprendo de sus principios en medio del problema, yo sigo sabiendo que Él tiene una salida para mí. En medio del pozo a la desesperación, Él extiende su mano, me saca, me sana, me restaura, me levanta, me da vida. Su presencia está ahí. Nada me puede engañar porque ya lo conozco. Ya sé quién es. Él me está enseñando. Él abre mis ojos. Wow. En el camino de Emaús también se abren nuestros ojos y vemos a Jesús. En el versículo 30 y en el 31 dice, cuando partió el pan, se abrieron nuestros ojos y lo reconocimos. ¿Se imagina eso? Yo estuve pensando un montón en esa imagen de haber estado caminando con alguien 11 kilómetros. ¿Cuánto se puede tardar en caminar 11 kilómetros? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿4 horas? ¿3 horas? No sé, no tengo idea. ¿Cuánto se puede tardar? ¿Un poco más? Sí, un poco más, menos. 2 horas. 2 horas en 11 kilómetros. Bueno, 2, 3 horas. Todo ese tiempo fueron caminando y no lo reconocieron a Jesús. Pero dice que cuando partió el pan y bendijo, hizo la oración ahí para antes de comer, ¡wow! Lo vieron. Y ahí se dieron cuenta que en medio del camino sus corazones ardían. Que mientras Él les enseñaba, sus corazones estaban como llenos de vida. Habían arrancado caminando en Jerusalén tristes, ¿viste? Mal. Pero cuando se encontraron con Jesús y el Señor les empezó a hablar, su corazón ardía. O sea, estaban mal, pero por dentro había un fuego en su vida impresionante. No tenían todo resuelto, no sabían qué hacer, pero algo. ¿Te sentiste así alguna vez? Que no sabés qué va a pasar mañana. Vos decís, mañana no sé qué va a pasar, pero yo siento al Espíritu Santo dentro mío, algo está pasando. Estos sentían así y no sé qué va a pasar mañana. No sé si llego a casa y hay algo para morfar, pero adentro, el Espíritu Santo, el fuego. Ellos se dieron cuenta ahí que adentro de ellos ardía algo. Había algo distinto. El camino a Emaús no es un camino que se transite una sola vez en la vida. No es un camino que decimos, bueno, ya lo pasé, ya está. Viste que nosotros tenemos como esa tendencia, che, ya hice esto, no, ya está. Señor, ya está. Por eso que Pedro una vez fue a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al desgraciado este? Digo a mi hermano, 70 veces 7, o sea, tiene que haber un límite. No, es constante. Va a tener que seguir perdonándolo. Y el camino de Emaús, ¿saben qué? Y lo recorremos varias veces en nuestra vida. Yo ya lo he recorrido varias veces.
Varias veces anduve por ahí. Pensé en algunos para contarles, porque a veces medio vicio ya el camino de Emaús, ya como iba y venía varias veces. Digo, voy a elegir algunas nomás porque si le cuento todas las veces que pasé por el camino de Emaús, tengo 3 horas para hablar. Pero la primera vez, o una, es cuando recién nos habíamos casado con mi esposa y a los pocos meses voy a trabajar en la empresa que estaba trabajando y tenía que fichar, había que entrar en un parque industrial y todo, y veo la gente de recursos humanos que dice, no fiches, vos por acá, y otro que venía atrás mío, no, vos también por acá. Nos llevan a una oficina y nos dan la noticia de que estábamos despedidos. Que nos quedáramos tranquilos, que a los 2 días va a estar todo depositado, que ya estaba, que si necesitábamos, ¿cómo se dice?, referencia, nos iban a dar. Todo muy lindo, pero no alcancé a entrar, que ya me tenía que ir. Y salí de ese lugar con mucha confusión. Hacía poco que estábamos casados, digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Puse en marcha el auto y digo, ¿cómo le cargo combustible a esto ahora? No entendía nada de lo que estaba pasando. Me acuerdo que volví, mi papá trabajaba en una empresa a unos kilómetros como para volver a la ciudad, y entré, y mi papá es mecánico, estaba en un banco ahí con un motor, qué sé yo, y me dice, ¿qué haces acá? Me echaron. Y mi papá siguió trabajando. Me echaron. Estaba trabajando. Terminó de hacer ahí lo que estaba haciendo. Me dice, va a salir otro trabajo. Pero yo estaba en el camino de Emaús, no veía nada, estaba confundido, estaba mal. Otra vez que anduve por ahí fue cuando falleció mi abuela 2 días antes que naciera mi hija. 2 días antes. Creo que lo he contado, pero mi abuela fue la persona que me crió, que me educó con sus recursos hasta los 18, 19 años. Yo quería que ella conociera a su bisnieta, pero no a cualquiera, lo de los demás no me importaba, era mi hija. Entonces ese era mi sueño, eso era lo que yo quería eso. Entonces cuando mi abuela muere, bueno, todo lo que, el servicio, qué sé yo, nos volvemos a casa, porque era en otra ciudad. Yo sentí un poco que mis sueños se habían muerto, porque yo había pensado algo. ¿Viste cuando vos pensás algo? Yo había pensado un recorrido, yo había pensado una historia, yo tenía todo planificado, pero no pasó. Camino de Emaús. Y voy a decir, este hombre, ¿qué hace siempre ahí en el camino de Emaús? Bueno, es ahí por donde el Señor nos hace andar muchas veces. Y hace un año me diagnosticaron epilepsia. Otra vez en el camino de Emaús. Esta vez con desconocimiento. Despertarse de golpe en el hospital. ¿Qué hago acá? La cara hinchada la primera vez porque me golpeé con, no sé con qué me golpeé. Otras veces las piernas dormidas que no me podía ni bajar de la cama. La última vez en la cocina de mi casa. Otra vez el camino de Emaús. Otra vez cosas que el cuerpo empieza a sentir que son muy humanas. Que son muy humanas. Momentos que son donde aflora la humanidad de hasta el más espiritual. Cosas muy humanas que experimentamos y que vivimos.
Pero quiero decirles algo, en todas estas circunstancias experimenté miedo. En las 3 que le conté, tuve miedo. Tuve desesperanza. Tuve confusión. Y me di cuenta que había muchas cosas que no sabía. Me di cuenta que hay muchas cosas que no sé, que no tengo ni idea. Hay muchas que sé, pero hay un montón que no sé. Pero también en todas estas circunstancias, ¿saben qué pasó? Jesús salió a mi encuentro. En todas, Jesús salió a mi encuentro. Y me enseñó un montón de cosas que yo no sabía. Y las aprendí. Mis ojos se abrieron. Pude ver al Señor otra vez. Porque cuando uno está en el pensamiento natural, no lo ve a Dios. Vos no lo ves. Vos te podés esforzar, pero no lo ves. Pero cuando el Señor se cruza, te dice, hijo, hija, acá estoy. Ahí tus ojos se abren. ¿Saben qué entendí? Que Él nunca me había dejado. Que Él nunca se había ido de mi lado. Por ni siquiera un segundo. Jamás se había ido de mi lado. Para todos los que están en la parte natural del camino de Emaús, vieron que hay una parte natural, les dije, y una parte espiritual. Para todos los que están en la parte natural del camino de Emaús, tengo noticias. Y son muy buenas. Hoy Jesús sale a tu encuentro. Hoy Jesús sale a tu encuentro. ¿Sabes para qué? Para recordarte que Él está con vos, para abrir tus ojos espirituales, para decirte, hijo, hija, nunca te dejé de amar. Siempre estuve a tu lado. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.